Hola, ¿qué tal? Sea usted muy bienvenido y usted muy bienvenida a otro programa especial sobre COVID. Hoy vamos a hablar cómo esta pandemia, o más bien esta enfermedad respiratoria que conocemos como COVID-19, afecta la sangre. Para ello tenemos en nuestro estudio al doctor Carlos Martínez Murillo, quien es hematólogo y bueno, ahora mismo está encargado del área de hematología del Hospital General de México. Bienvenido, doctor, y esa es nuestra primera pregunta. ¿Cómo afecta la COVID-19 la sangre? Muchas gracias, Aisa, por la invitación. Y bueno, creo que es un tema muy importante porque efectivamente, si bien se ha identificado que la infección por el virus particularmente afecta pulmón, también se sabe que tiene repercusiones importantes en la sangre. ¿Qué afecta específicamente la respuesta? Afecta a todas las células de la sangre. Se ha visto que el paciente que tiene COVID le bajan sus plaquetas, algunos requieren hasta transfusión, le bajan sus glóbulos blancos, le bajan importantemente su cifra de linfocitos, que incluso se ha vuelto un marcador de gravedad, le bajan diferentes tipos de células, incluyendo hasta eosinófilos. Hay modificaciones estructurales en las células. Entonces, en realidad se puede decir que el virus también afecta a la sangre de manera muy importante y tiene implicaciones en el pronóstico y la evolución de la enfermedad. Doctor, hablando justamente de pronósticos de enfermedad, ¿es cierto que el tipo de sangre define si la enfermedad va a ser leve o severa? Bueno, esta creo que es una pregunta muy importante y esto pues data de algunos estudios que hicieron, los primeros estudios que fueron publicados por el grupo chino, donde identificó que algún tipo de sangre en especial afectaba. Pero bueno, si bien es cierto está publicado, no hay evidencia sólida que documente que si yo tengo grupo sanguíneo O cero también llamado, tenga un efecto protector contra el de grupo A. Todo parece ser más que nada que se le llaman en los estudios clínicos estudios de asociación, es decir, se infectaron más los de A y les fue peor que a los de O, pero no quiere decir que si yo tengo un grupo O me va a ir peor o mejor. En la esencia es que al final en México o en países de América Latina, el grupo predominante es grupo O positivo. Entonces, esto no nos garantiza ni que nos vaya a ir bien ni nos vaya a ir mal. Para fines prácticos y una respuesta concreta. Al día de hoy no hay evidencia que documente que tener un grupo u otro sea mejor o peor. En el hospital, ¿cómo ustedes están manejando o tratando a los pacientes que tienen diferentes tipos de cáncer? En épocas de pandemia del COVID, los estudios internacionales dicen que se tiene que disminuir la quimioterapia intensiva. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en general que se hacen? Que tratar de identificar aquellos pacientes que pueden lograr una curación de primera línea y darle quimioterapia intensiva. Sin embargo, aquellos pacientes donde puede tener no necesariamente la mejor respuesta, se procura evitar quimioterapia intensiva porque parece ser que en estudios recientemente publicados a los pacientes con neoplasias hematológicas o cáncer hematológicos les va peor durante la pandemia y que además están bajo quimioterapia intensiva. Entonces hay que intentar que la quimioterapia no sea particularmente intensa. ¿Ustedes ya tienen todo eso bajo control? ¿Tienen un protocolo para que no les sea intensa? Sí, de hecho estamos por publicar unas guías y recomendaciones acerca de los cánceres hematológicos en relación a adecuar los protocolos de tratamiento, particularmente en esta época de COVID, que no sabemos cuánto tiempo va a durar. ¿Qué tanto o cómo afecta la COVID a otros órganos del cuerpo y a otras células? Va a afectar diversos órganos y la intensidad va a depender de la cantidad de receptores que tenga ese órgano. Por ejemplo, se sabe particularmente que el pulmón, bueno, tiene una cantidad impresionante de receptores, los AC2, famosos receptores, para el virus. Por eso el órgano de choque particularmente es pulmón. Sin embargo, se sabe que tiene otros receptores, incluso en vías aéreas superiores, en cerebro, hay también receptores y sistémicamente tenemos receptores, pero ¿qué tanto influye?
va a depender de la cantidad de receptores que tenga. Como órgano de choque, primero es el pulmón, también las células hematológicas tienen receptores y por eso también se ven particularmente severamente afectadas, cerebro, vías aéreas superiores, todo lo que son cavidad oral particularmente, pues se ven también afectadas. ¿Por qué las personas que están inmunodeprimidas son más vulnerables a que la COVID le afecte más? Porque tienen un estado de inmunodepresión crónico, producto de un estado inflamatorio crónico. Entonces, sí es muy importante nuestro sistema inmunológico tratar de que estemos de la mejor manera para enfrentar particularmente esta pandemia. Se ha demostrado que las personas con comorbilidades o enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes o la obesidad sufren más o digamos la enfermedad COVID-19 les afecta de manera más severa. ¿Esto a qué se debe, doctor? El diabético es al que lamentablemente tiene la peor evolución. ¿Cuál sería la recomendación para todos? Es entrar en un control de inmediato metabólico. ¿De qué manera? Pues inmediatamente no solamente es el bajar de peso, el controlar su alimentación, sino estar bien controlado desde el punto de vista médico para que si tuviera COVID, la afectación fuera mucho menor. Y el paciente hipertenso, por supuesto, tiene que estar en control. Hacer ejercicio creo que ya son recomendaciones generales, pero creo que la recomendación como sociedad es tener un control absoluto. Y algo que está sucediendo, que muchas personas están en confinamiento, no se están controlando. ¿Cuál es la importancia de donar sangre en estos momentos? Es natural y obvio que muchas personas ahora con la pandemia tengan mayor resistencia a acudir a los bancos de sangre por miedo a un contagio, a una contaminación. Esto ha sucedido que se han disminuido importantemente las reservas de sangre y bueno, pues al día de hoy seguimos requiriendo de sangre para los pacientes que tienen algún tipo de anemia hereditaria, que tienen cáncer, que requieren quimioterapia, que requieren trasplante. El mismo paciente con COVID también requiere algún tipo de variante de la sangre. Pero el problema es que no hay donantes de sangre. Aquí sería invitar a todos que acudan a los bancos de sangre de manera altruista porque requerimos de sangre. Al final es la única forma de obtener la sangre. Doctor, un usuario en las redes sociales nos pregunta si se puede donar sangre cuando uno ha sido contagiado, o sea, cuando uno ya tuvo el virus, asintomático o con síntomas. Sí, claro, por supuesto. Alguien que ha tenido la infección por COVID y ya transcurrió el periodo que habitualmente se acepta que ha pasado el día más 21 de la infección, claro que puede ser un donante de sangre total. Ahora, a ese donante particularmente, si tiene la evidencia documental de la infección, yo particularmente lo volvería un donante valioso porque potencialmente él podría ser un donante para plasma convaleciente, pero la respuesta en concreto, claro que también puede ser un donante altruista de sangre total. Doctor, mucho se habla hoy en día del plasma convaleciente. ¿Qué quiere decir esto y qué tan beneficioso es? Plasma es un componente de la sangre, es la parte líquida de la sangre. Convaleciente, ¿a qué se refiere? Es que aquel individuo que tuvo infección por COVID-19 y se recuperó, pero tiene que existir la evidencia documental de que tuvo la infección. Este individuo se convierte en un potencial donador de plasma convaleciente. Tendría que acudir a un banco de sangre donde se le efectúen las pruebas, pasa como un donador y ese plasma se vuelve en un producto valioso porque puede ser utilizado de forma todavía experimental para aquellos individuos que tienen la infección por COVID-19. Ahora, ¿se debe de usar abiertamente? Bueno, hay muchos estudios. Hay estudios en México, hay estudios hechos en otros países, en China, en Estados Unidos. Bueno, incluso recientemente la FDA ha aprobado el uso de plasma convaleciente. Sin embargo, hay que tener cautela. Porque no necesariamente todos los individuos van a mejorar. Se sabe que particularmente el grupo que se beneficia con el plasma es en la primera fase, que es la etapa en la cual el individuo está en la etapa de viremia, donde finalmente empieza con los síntomas y que está en el hospital, es en esa etapa que se llega a beneficiar. No en el individuo que ya está grave, porque ya está otra etapa de evolución de la enfermedad, donde ya hay una respuesta inmunológica
importante que le llaman la tormenta de citocinas. Entonces, nuevamente reubicando, ¿funciona el plasma convaleciente? Aparentemente sí, pero en casos muy específicos. ¿Y qué tiene que ser? Bajo estricta vigilancia. No es para que todo el mundo llegue y diga, póngame plasma convaleciente. En individuos específicos hospitalizados, parece ser que sí tiene algún tipo de respuesta. Cuando el paciente se pone muy grave, ya no se usa plasma convaleciente. ¿Qué otros métodos ustedes ocupan para salvar vidas cuando el paciente está grave? Bueno, cuando el paciente está evolucionando a un estado de mayor gravedad, lo que llega a suceder, bueno, pues el mayor estado de gravedad es particularmente el pulmón. Empieza el paciente a desoxigenar, o sea, no se oxigena bien, entonces el paciente tiene que pasarse a una unidad de cuidados intensivos donde tiene que intubarse. La intubación, ¿qué implica? Bueno, es dar vida, porque es una forma que garantiza que a través de un ventilador externo se está inyectando oxígeno a esos pulmones que per se el propio paciente está agotando sus músculos respiratorios y que puede fallecer por un paro respiratorio. Entonces se pone una intubación para garantizar la oxigenación. Más se le pone esteroides, más heparinas. Hay pacientes que han llegado graves al hospital, que han demorado en llegar al hospital y cuando llegan le dicen usted está muy grave y requiere de una intubación. Pero se resisten, dicen que no, porque creen que la intubación es sinónimo de muerte. ¿Usted qué nos dice? No, definitivamente, bueno, a lo mejor es sinónimo de gravedad, sí, por supuesto. Alguien que requiere intubación habla de un estado de gravedad. Y a lo mejor la gente hace una asociación, intubación es igual a muerte. No, yo diría intubación es igual a vida, por la gravedad de la enfermedad que permite, porque meter una cánula a la tráquea para inyectar oxígeno es la única forma que tiene de alguna manera de permitir la vida y emplear otras formas de tratamiento. En un inicio, doctor Carlos Martínez, se dijo que la gente moría de COVID a causa de los coágulos que se formaban en el pulmón. ¿Esto todavía se sigue diciendo? No, yo creo que ya la evidencia es muy sólida en relación que el pulmón reacciona de diferentes formas. El pulmón es, decirlo para fines prácticos, el órgano de choque de la infección del virus. Produce un estado inflamatorio, una gran liberación de productos que van a lesionar el tejido alveolar y por supuesto que también hay una gran afectación de la coagulación. Pero incluso en individuos que se les pone anticoagulantes, aún a pesar de tener una terapia anticoagulante, que por supuesto que es un coadyuvante a la terapia del paciente con COVID, el pulmón sigue siendo lesionado. Entonces, no es solamente que se generen coágulos, es toda una serie de alteraciones que el pulmón se vuelve prácticamente inaccesible al paso de oxígeno. Entonces, es muy complejo todo lo que produce el virus a nivel pulmonar, más allá de solamente la formación de coágulos. Interesantísimo, doctor. Con esta precisión, le propongo hacer una pequeña pausa. En breve, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial sobre COVID-19. Conversamos con el doctor Carlos Martínez Murillo, quien es el encargado del Departamento de Hematología en el Hospital General de México. Doctor, hay una pregunta que nos hacen y es ¿por qué los hombres tienen más receptores para el virus que las mujeres? Bueno, esto se ha venido analizando porque evidentemente las estadísticas demuestran que los hombres somos los que más nos infectamos, incluso los cuadros infecciosos son más intensos en los hombres. Bueno, evidentemente depende del número de receptores AC2 que tenemos los hombres. Tenemos más receptores comparado con una mujer. Esto puede ser dos cosas, pueden ser variantes en la genética que tenemos los hombres o puede ser incluso algún efecto hormonal que esté provocando particularmente esto. Pero esto es indudable que el hombre particularmente le da más severamente comparado con una mujer. Hablemos de la reinfección, doctor. Se han dado casos de reinfección en pacientes con comorbilidades o enfermedades crónicas, pero hace muy poco se dieron casos de pacientes sanos que se habían reinfectado o se habían vuelto a contagiar. ¿Qué nos habla de esto? De cuánto tiempo está durando esta inmunidad, porque el caso más conocido fue de un paciente de Hong Kong que se infectó por primera vez en abril
y luego en agosto después de viajar a otro país? Bueno, creo que esta pregunta sigue teniendo a los investigadores pues con muchas dudas, porque si bien es cierto, son muy pocos casos, si no mal recuerdo, habrán 4 o 5 casos documentados alrededor del mundo de reinfecciones. No se sabe si pueden haber otros, simplemente que no se haya estudiado. Esto puede generar toda una marabunta de dudas, porque por un lado son muy pocos los casos, y los casos que se han dado han sido muy leves. Por otro lado, pues se sabe que el virus está mutando, así que pues tenemos que tomar en cuenta que a nivel de lo que se les llama la corona del virus, las espículas, puede estar mutando, tener pequeñas modificaciones que puede tener el individuo algunas reinfecciones. Entonces, esto a los inmunólogos y a los virólogos, pues los tiene con muchas dudas, porque pues esto para saber si garantiza que la vacuna va a ser realmente efectiva para el tipo de virus que existe actualmente. Y claro, por supuesto, el virus continuamente se encuentra con mutaciones. De hecho, el paciente del caso que le describía al paciente de Hong Kong de 33 años, se detectó que la cepa del virus que a él se le identificó en abril, estando en Hong Kong, no es la misma cepa del virus que se le identificó a su regreso de España. ¿Qué significa esto? Además de que el virus está mutando, ¿qué más podemos descubrir aquí? Bueno, lo que estamos teniendo como evidencia es que pueden haber varias cepas rondando alrededor del mundo y que no necesariamente todas se han identificado. Pueden haber una cepa que decían originalmente la europea, la americana, la asiática. Entonces, seguramente con el transcurso del tiempo vamos a identificar otro tipo de cepas. Pero bueno, aparentemente hasta el día de hoy la evidencia sugiere que sí puede haber posibilidades de reinfección, pero por lo pronto esos cuadros de reinfección no han sido severos. Quiere decir que entonces las mutaciones que ha sufrido el virus no lo ha hecho particularmente más letal, más agresivo desde esta perspectiva. Reinfectarse no necesariamente significa volverse a enfermar. Una persona puede infectarse, tener el virus y ser asintomático. ¿Por qué? Porque puede ser que no necesariamente recibió una carga importante de virus, o la otra, tal vez lo más importante, es que mi sistema inmune, no solamente la que me da respuesta por anticuerpos, sino mi respuesta inmune que depende de células, es tan poderosa que prácticamente aniquila el virus. Y si yo puedo tener una reinfección, probablemente mi sistema inmune no es que esté susceptible, simplemente, bueno, recibió otra vez la carga de virus y mi sistema inmune sigue siendo tan vigente que puedo seguir siendo asintomático. Y no enfermarse. Y no enfermarse, por supuesto. Interesante esto, doctor. Si usted se entera hoy que estuvo con una persona que se ha contagiado, ¿cuántos días debe esperar para realizarse la famosa prueba PCR, la molecular? Idealmente los síntomas empiezan desde el día 5 al día 7, entonces idealmente esperar 5 días, porque si yo ayer tuve contacto con un paciente que potencialmente estaba infectado, yo podría decir, bueno, puedo estar infectado, yo tendría que esperar cuando menos 5 días. Claro, me la puedo hacer hoy, pero puede ser un resultado falso negativo y darme a mí la expectativa, la sensación de seguridad y descuidarme y poder potencialmente contagiar a otros. De todas las medidas que se han tomado en el mundo, en los diferentes países, ¿cuáles usted considera que son muy importantes y que no se pueden abandonar bajo ningún concepto? El uso de mascarilla, cubrebocas, bien colocado, una mascarilla, ya sean gogles o un protector que proteja los ojos y me proteja estarme tocando la cara, y el aseo de manos. Yo creo que son las medidas fundamentales que pueden disminuir la cadena de contagios. Ahora bien, si estamos en un parque, al aire libre, caminando, ¿hay que andar con cubrebocas? Sí, por supuesto. La recomendación es que en la calle estemos en cubrebocas. Se ha documentado que aquellos individuos en un transporte público cerrado o con el aire acondicionado, y si alguien está contagiado, la probabilidad que contagie a los otros si no tienen las medidas de protección son altas. Hablemos de probabilidades de contagio, pero en otro escenario, en un avión. Esta es creo que una pregunta muy importante e interesante.
el hecho de los aviones tienen una cabina presurizada, por lo tanto el aire está recirculando. Si yo tengo las medidas de protección de tener la mascarilla y tener protección en los ojos, disminuyo la probabilidad, si alguien de los pasajeros se subió en el avión, la probabilidad de contagio. Eso es indudable. Ahora, el riesgo existe, no existe riesgo cero, pero yo en la medida que emplee medidas de protección voy a disminuir ese riesgo, la probabilidad de contagio. ¿Por qué entre los primeros síntomas que sienten las personas cuando se contagian están justamente la pérdida del olfato y del gusto? Porque tenemos receptores en todo lo que es nuestra mucosa nasal y en cavidad oral, tenemos receptores para este tipo de virus. Incluso se sabe que aquellos individuos cuyos síntomas iniciales fueron la pérdida del olfato o la pérdida del gusto, tienen un cuadro menos intenso comparado con aquellos que no lo tuvieron. ¿A qué se refiere? Que particularmente el virus lo que afecta es vías aéreas superiores y no afecta tantos pulmones. Entonces, preliminarmente los estudios parecen indicar que aquellos individuos que tienen estos síntomas van a tener un cuadro más leve comparado con aquellos individuos que no tuvieron esta pérdida de los síntomas a nivel de vías aéreas superiores. Si una persona tiene alguna otra enfermedad que no sea la COVID, ¿se les recomienda ir con el médico? Porque muchas personas temen ir con su médico y contagiarse de COVID. Claro, bueno, ahora este es un tema muy importante que ha surgido al día de hoy. Nosotros recomendamos incluso a nuestros pacientes del hospital que si su enfermedad no es una enfermedad, por ejemplo, cáncer o es otra enfermedad no grave, recomendamos no acudir al hospital, no al médico. Ahora está surgiendo mucho, no nos gusta a muchos médicos hacerlo porque estamos acostumbrados a tener un trato directo con el paciente, a palparlo, a tocarlo, a sentir de cerca los síntomas del paciente. Pues ha surgido lo que es el tema actual de telemedicina. A través de videollamada, a través de mensajes, el paciente nos pregunta los síntomas, nosotros tratamos de llegar a un diagnóstico, tratamos también de calmar su angustia que a veces tiene. Entonces estamos recurriendo a otros elementos que particularmente no es del agrado, pero creo que tenemos que hacer uso de esas herramientas para tratar de proteger a los pacientes. A lo mejor una primera consulta o una segunda sí vale la pena hacerla por vía remota. A lo mejor ya una tercera sí requiere que necesariamente vaya con el médico, pero de primera intención, si es a través de vía telefónica, de mensaje o de una videollamada, sería lo ideal en estos momentos. Hay muchos médicos que en estos momentos, después de tantos meses de pandemia, están cansados, fatigados, que incluso en meses no han visto a su familia. ¿Cuál es el papel de un médico que atiende casos de COVID, incluso en el área de usted de hematología, que está en contacto con estos pacientes COVID? Pues creo que actualmente los médicos ya entramos en una etapa de adaptación. Cansados, indudablemente, estresados, por supuesto, ansiedad, por supuesto. Pero creo que también, por otro lado, el grupo médico hemos entrado en una especie de fraternidad. Nos hemos vuelto más humanos, por otro lado. Tratar de protegernos, proteger a nuestros pacientes. Entonces, es indudable que en esta etapa hemos logrado canalizar parte de esa miedos, angustias, ansiedades y bueno, seguimos trabajando porque al final sabemos que esto no se va a ir y no nos podemos ir de vacaciones. En cuanto a conocimiento y de la parte asistencial, ya trata al paciente de una manera muy robusta porque ya tenemos experiencia. Podemos decir que es el país fuera de China, que era el primero que tenía evidencias. Creo que México está generando una gran cantidad de evidencia científica por el manejo médico que se le está dando a estos pacientes. Hay otra pandemia que ha surgido con la pandemia del coronavirus y es la ansiedad y el miedo a contagiarnos y a que se nos muera un paciente y a morir. ¿Cómo uno debe enfrentar esto, doctor? Bueno, los médicos hemos aprendido día a día a estar trabajando. Uno, nos volvimos más fraternales entre nosotros.
Hemos empleado diversas medidas, por ejemplo, en nuestro caso específico hemos hecho sesiones culturales, yoga, en fin, diversas formas de tratar de canalizar nuestra ansiedad. Pero cada persona reacciona de forma diferente. Unos con ansiedad, otros con depresión. Ahora, si esta persona puede canalizarlo con ejercicio, a través de bromas también lo puede hacer, hablando o escribiendo lo puede hacer. Ahora, lo otro es tocar la puerta de un psicoanalista, decir, voy a ir a terapia porque yo no puedo controlar estos miedos, esta ansiedad. Entonces, eso es una recomendación. Ahora, para el público en general, que sabemos que la ansiedad existe porque, bueno, todo el mundo tenemos miedo a la muerte, ¿no? Y de repente escuchamos que un familiar, un vecino le sucedió esto, entramos en esta ansiedad. Creo que lo más razonable para el manejo de la ansiedad es calmarnos, no estar siempre pensando en el tema de COVID, no porque no sea importante, no porque el no leer no implica que no nos enteremos, simplemente enterarnos de lo que es necesario de las noticias, porque eso va a disminuir importantemente la ansiedad. Simplemente saber que es un virus que llegó para quedarse, que pronto va a haber una vacuna, también ver la luz al final del túnel, que pronto seguramente vamos a tener esta vacuna. Y por otro lado, si mi ansiedad está afectando severamente a mí, porque me genera sobre todo infelicidad, que es el tema más importante. Y por otro lado, no solamente yo soy infeliz, hago infeliz a los que me rodean, pues yo tengo que tocar la puerta de un terapista. Las autoridades sanitarias han puesto un número determinado de números de llamados de alerta cuando alguien quiere atención psicológica, porque creo que en algún momento todos lo vamos a requerir. Y no es malo pedir apoyo y ayuda, saber qué tengo que hacer. Con base a lo vivido en el hospital y a los pacientes que le ha tocado a usted tratar en estado grave, ¿qué recomienda en estos momentos, hoy por hoy, a la población para cortar esta cadena de contagios? Decir que el virus persiste y que también los pacientes que atendemos también llegan en estado grave y que lamentablemente también seguimos teniendo decesos. Yo creo que el llamado a la población es seguirnos cuidando, quedarse en casa si no pueden salir y si vamos a salir, salir con todas las medidas de protección, que particularmente sería el uso de cubrebocas, y yo enfatizaría en el uso de la careta. Se ha visto que particularmente el uso de la careta es útil, sobre todo fundamentalmente al personal de salud. Y eso ha demostrado que disminuye el número de contagios en el personal de salud. Pero si yo voy a viajar en un transporte público, es recomendable el uso de una careta, porque eso va a disminuir la posibilidad de contagio de una persona que indudablemente no permite la sana distancia. Entonces, el llamado a la población es permanecer en casa y continuar con las medidas de protección. Con este llamado a la población de cuidarnos mucho, doctor, nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad que tengamos de seguir conversando con usted, doctor Carlos Martínez, sobre la COVID-19. Nosotros también reiteramos ese llamado del doctor Carlos Martínez a cuidarnos mucho, a mantener la sana distancia, a lavarnos las manos cada vez que podamos y no llevarlas a ojos, nariz y boca. Hasta la próxima, nos vemos muy pronto.